Pasar. ¿Lo pasaste? Preguntamos a veces. La verdadera pregunta sería, ¿qué es lo que pasaste? Haber pasado significa que pasamos a través de algo que dejamos atrás. Una vez que lo pasamos, se sigue adelante. Para poder pasar debemos lanzarnos a algo. Tenemos que pasar por algo, pero primero debemos internarnos en ese algo. Es decir, que muchas veces nos lanzamos a algo que debemos pasar para poder salir en otro lado. Por ejemplo, de un túnel. También al leer un libro pasamos por él y primero debemos comenzar a leerlo. A veces dejamos la lectura cuando pasamos la mitad. Nos detenemos sin pasar. A veces decimos a alguien que quiere abandonar cuando algo parece ponerse difícil. Debes pasar por eso. Si no quiere pasarlo, si decae, si sus fuerzas desfallecen, ¿cuál es el resultado? Nunca más pasa. A menudo es su fin. Por ejemplo, para un niño, así por lo menos era antes, en su nacimiento. Solo podía llegar a la vida si pasaba. Para pasar, a menudo se requiere la máxima fuerza que persevera hasta la salida, hasta que el objetivo ambicioso o el objetivo necesario que nos impone la vida haya sido alcanzado. Si no es alcanzado, ¿cuál es el final? La muerte. También debemos pasar la muerte. ¿Cómo? También aquí con toda la fuerza reunida. Debemos entrar en ella y salir del otro lado con la misma fuerza. También aquí, hasta que hayamos pasado. Aquel que teme a la muerte, ¿puede pasarla o queda atascado sin pasarla? Necesita tal vez varias muertes hasta que en la última logre el traspaso. ¿O podemos pasar por nuestra muerte ya antes y llegar al otro lado, también aquí con las últimas fuerzas centradas? ¿Dónde encontramos esa fuerza? En la quietud de la muerte. Aquí ya no oscila ningún péndulo, ni para un lado ni para el otro. Aquí todo se detiene. Aquí se detiene también el amor, porque en esa quietud todo es uno. También se detiene el entendimiento. A través de la quietud antigua pasamos a esta quietud. Queda detrás de nosotros. ¿Qué reconocemos en esta quietud? Todo, sin distinciones, simultáneamente. ¿Dónde? Más allá de la quietud de la muerte. Después de ella pasamos sabiendo. Estamos sabiendo todo.